Hay una pregunta que me vengo haciendo desde hace algunas semanas. Una pregunta simple, pero que no se me va de la cabeza. ¿Qué significa de verdad ser invencible? No invencible como en las películas, no en el sentido de estar blindado, intocable, inmune a cualquier golpe. Porque eso no existe. La vida siempre encuentra una forma de golpearnos. Lo que yo estaba buscando era otra cosa. No fuerza externa, algo más simple, más real. Una de esas mañanas estaba leyendo a Marco Aurelio sin buscar nada específico, simplemente leyendo con atención, cuando me encontré con un pasaje que ya había leído muchas veces. Una frase que creía entender. Hasta el día en que realmente cobró sentido. Él escribe: «Replígate en ti mismo». A primera vista, esto puede sonar extraño, como si fuera una invitación a alejarse del mundo, a cerrarse, a huir. Pero no es eso. Marco Aurelio no estaba hablando de huir de la vida. Estaba hablando de dejar de depender de ella para mantenerse en pie. Pasamos la vida esperando que algo fuera de nosotros se resuelva para recién entonces estar bien. Esperamos que la situación mejore, que las personas cambien, que el entorno se vuelva menos caótico, que llegue el reconocimiento, que aparezca la validación. Vivimos como si la calma fuera algo que llega después de que todo se acomode, después de que el mundo colabore. Pero el mundo no colabora, nunca colaboró y nunca va a colaborar. Y es ahí donde la idea estoica empieza a tener sentido. Cuando Marco Aurelio habla de recogerse en uno mismo, está hablando de construir una base interna, una base que no se derrumba con cada comentario, que no oscila con el estado de ánimo de los demás, que no depende de las circunstancias para existir. Porque piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces tu día ya se arruinó por una palabra? ¿Cuántas veces tu paz quedó secuestrada por una respuesta que no llegó, por una aprobación que no apareció, por algo que estaba fuera de tu control? Eso no es debilidad, es condición humana, pero seguir viviendo así es opcional. Ser invencible, en el sentido estoico, no es ser más fuerte que el mundo, es no permitir que el mundo decida quién te conviertes por dentro. Es construir un espacio interno donde el caos no manda, donde el miedo no decide, donde la turbulencia golpea pero no derriba. Un lugar simple, firme, silencioso, un centro que permanece en pie incluso cuando todo alrededor parece inestable. La pregunta entonces dejó de ser ¿esto es posible? Y pasó a ser ¿es posible construir esto en el mundo en el que vivimos hoy? Con distracciones constantes, presión, comparación, exigencia, ruido, velocidad. Yo creo que sí. No fácil, no rápido, pero posible. Y de eso es exactamente de lo que quiero hablar contigo hoy. 6 reglas, 6 principios extraídos de la sabiduría estoica. No para blindarte de la vida, porque eso nadie lo logra, sino para ayudarte a atravesarla sin perderte a ti mismo. Porque cosas difíciles van a pasar. La vida no perdona a nadie, pero ser invencible en el sentido estoico es esto. Pase lo que pase, tú permaneces en pie, con claridad, con dirección, contigo mismo. Reserva este tiempo. Lo que vamos a explorar aquí no es superficial. Es el tipo de cosa que puede cambiar un año y, en algunos casos, cambiar una vida entera. Regla 1. No tengas opinión sobre todo. Existe una regla simple que puede devolverte mucha paz mental. No necesitas tener opinión sobre todo. Marco Aurelio escribió algo que cuando lo leí por primera vez no entendí del todo. Recuerda que siempre tienes el poder de no tener opinión. ¿Cómo así no tener opinión? Siempre tenemos una. Algo sucede y la reacción aparece de inmediato. Juzgamos, estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo, nos irritamos. Así funciona la mente humana. Parece automático, y lo es. Pero el error está en confundir lo automático con lo inevitable. Lo automático es un hábito,
y un hábito puede ser observado, cuestionado y ajustado. Ahí fue cuando empecé a observar de verdad lo que estaba pasando dentro de mi cabeza, no el mundo allá afuera, sino el ruido constante aquí adentro. Me di cuenta de que la mayoría de mis opiniones no eran realmente mías, venían de afuera, de información que absorbía sin filtro, de opiniones que escuchaba, de reacciones que veía en otros y terminaba adoptando sin darme cuenta. Era como si no eligiera, solo acumulara. Piénsalo un segundo. Tener una opinión es comprometerse, es tomar una posición interna, es crear un vínculo emocional con algo. Y todo vínculo crea tensión, incluso cuando parece pequeña. Esa tensión ocupa espacio en tu mente. Exige atención, genera emoción, consume energía cognitiva que podría estar siendo usada para vivir. ¿Has notado cómo ciertos temas se quedan pegados en la cabeza? Deslizas la pantalla, ves algo que te molesta y horas después todavía sigue ahí, imaginando respuestas, creando argumentos, discutiendo mentalmente con personas que nunca sabrán que existes. La situación ya terminó, pero la mente sigue atrapada en ella. Mientras tanto, tu vida real queda en pausa. Hoy nunca habíamos sido tan estimulados a opinar. Noticias, escándalos, polémicas, debates, indignaciones diarias. Siempre hay algo nuevo intentando capturar tu atención, provocar una reacción, exigir una postura. La mayoría de las personas cae en esa trampa. Opinan sobre todo, sobre lo que dijo tal político, lo que hizo tal celebridad, la nueva polémica del día. Se irritan, discuten, defienden posiciones durante horas sobre asuntos que no tienen ningún impacto real en su propia vida. Y al final, ¿qué ganan? Nada. Solo tiempo perdido, energía drenada y paz interior erosionada. Emociones negativas acumuladas. Guerras que nunca fueron suyas. Marco Aurelio entendía esto con una precisión quirúrgica. Él escribió: las cosas por sí mismas no perturban el alma. Lo que nos perturba es la opinión que tenemos sobre ellas. No es el hecho lo que te roba la paz, es el juicio que construyes sobre él. El hecho solo entra en tu mente si tú abres la puerta. Cuando eliges no tener opinión, pierde acceso, se queda afuera. Esto no es alienación y no es indiferencia moral. Los estoicos nunca defendieron la pasividad. Marco Aurelio gobernó buscando justicia, responsabilidad y acción correcta. La diferencia es simple y decisiva. Hay un abismo entre la indignación y la acción. Si algo realmente importa, la pregunta no es ¿esto me indigna? Es ¿qué puedo hacer de manera concreta? La indignación sin acción es solo descarga emocional. Es ruido interno que no produce cambio externo. Es como gritarle al viento, te desgastas y nada cambia. Por eso, crea un filtro simple para tu mente. La próxima vez que aparezca una polémica, hazte 2 preguntas directas. ¿Esto realmente me concierne? ¿Existe algo concreto que yo pueda hacer ahora? Si la respuesta es no, suelta, no opines, no discutas, no pierdas tu tiempo. Observa y sigue adelante, porque no toda batalla merece tu energía y casi ninguna merece tu paz. Al comienzo es difícil. Estamos condicionados a reaccionar, pero con la práctica algo cambia. Sientes que se abre espacio dentro de la cabeza, menos ruido, más silencio, más enfoque. La mente deja de ser un campo de batalla y vuelve a ser una herramienta. La energía que antes se desperdiciaba en opiniones inútiles empieza a dirigirse hacia lo que realmente importa: tu vida, tus proyectos, tus relaciones, tus decisiones reales. Sales del modo reacción y vuelves al control. Y aquí va el compromiso práctico. Si esta regla tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: yo elijo dónde pongo mi energía. No para parecer consciente, sino para recordar todos los días que la paz no es algo que sucede por casualidad, es algo que tú proteges de manera deliberada.
Regla 2. Deja de perder tiempo. Existe una frase de Séneca que se queda en la cabeza después de que la entiendes de verdad. Él escribió: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho de él. Cuando leí esto por primera vez, mi reacción fue no estar de acuerdo. Claro que tenemos poco tiempo, pensé. Los días pasan volando, las semanas desaparecen, los años se escurren entre las manos. Siempre estamos ocupados, siempre corriendo, siempre cansados, como alguien que camina todo el día en círculos y llama a eso progreso. Pero Séneca insiste. Él dice que la vida no es corta. Corta es la atención que le damos. Un año es mucho tiempo, si sabes usarlo. Y cuando te detienes a mirar esto con calma, aparece la incomodidad. No asusta por el poco tiempo, asusta por todo lo que se podría hacer y por todo lo que dejamos escapar. Un año es un período enorme, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos. Cuando miras estos números con honestidad, se vuelve difícil sostener la idea de que el problema es el tiempo. Podríamos aprender un idioma, escribir un libro, transformar nuestro propio cuerpo, construir algo significativo, profundizar relaciones, viajar, crear, vivir. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿a dónde se va todo ese tiempo? Séneca observó algo curioso sobre el ser humano. Las personas protegen con rigor aquello que consideran valioso. Defienden el dinero, controlan los gastos, cuidan sus bienes. Si alguien intenta quitar algo material, la reacción es inmediata, casi instintiva. Pero con el tiempo ocurre lo contrario. Lo entregamos con facilidad. Cedemos horas a reuniones inútiles, conversaciones vacías, distracciones interminables. Abrimos el celular solo para mirar una cosa y cuando nos damos cuenta, una hora desapareció. Es como dejar la puerta abierta y luego sorprenderse cuando algo se pierde. Solo que, en este caso, lo que se pierde no vuelve. Puedes recuperar dinero, puedes reconstruir bienes, pero el tiempo no se repone. Cada minuto que pasa está perdido para siempre. No existe devolución ni segunda oportunidad para la misma hora. Séneca escribió que una parte de nuestro tiempo es robada, otra parte nos es quitada por las circunstancias, pero la peor pérdida de todas es la que ocurre por negligencia. No el tiempo que nos quitan, sino el tiempo que entregamos sin darnos cuenta, sin intención, sin conciencia. Entonces, vale una pregunta honesta, solo para ti. ¿Cómo usaste tu tiempo esta semana de verdad? No en teoría, en la práctica. ¿Cuántas horas en el celular? ¿Cuántas horas en videos que ya olvidaste? ¿Cuántas horas en preocupaciones inútiles, postergaciones, huidas, en cosas que no cambiaron absolutamente nada en tu vida? Y ahora la parte más incómoda. ¿Cuánto tiempo dedicaste a lo que realmente importa para ti? Tus proyectos, tu salud, tu desarrollo, tus relaciones. Para la mayoría de nosotros, la desproporción es clara. Perdemos tiempo con casi todo, menos con lo esencial. Y lo esencial siempre queda para después. Luego decimos que no tenemos tiempo, pero lo tenemos. Siempre lo hemos tenido. El problema no es la falta de tiempo, es la falta de dirección. El tiempo sin dirección se convierte en desperdicio. Tal vez pienses, pero mi vida es diferente, trabajo mucho, tengo obligaciones. Y es verdad, no todo el tiempo está bajo nuestro control. Pero aún así existe una pregunta que no se puede evitar. En las horas que realmente son tuyas, ¿qué haces con ellas? En la noche, los fines de semana, en los intervalos, en los pequeños espacios del día. Es ahí donde la vida se decide. Es en esos restos de tiempo donde el futuro empieza a construirse o a enterrarse. Hoy,
Perder tiempo se volvió todavía más fácil. Las distracciones están hechas para generar adicción, notificaciones, videos, feeds infinitos. Piensas que estás descansando, pero sales más cansado de lo que entraste. Eso no es descanso, es agotamiento disfrazado de ocio. Es como intentar quitar la sed bebiendo agua salada. Descansar de verdad es diferente. Es silencio, es movimiento, es conversación real, es lectura, es algo que te devuelve energía, no algo que te anestesia. El descanso verdadero te prepara para vivir, no para huir. Los estoicos no tenían celular, pero conocían muy bien la mente humana. Sabían que siempre hemos sido tentados a huir de lo esencial y refugiarnos en lo que es fácil e inmediato. El problema cambió de forma, no de naturaleza. Por eso Marco Aurelio se recordaba constantemente la finitud de la vida. No para angustiarse, sino para actuar mejor. Él escribió que muchas personas solo se dan cuenta de cuántos años desperdiciaron cuando ya no pueden recuperarlos. Cuando el tiempo se vuelve recuerdo, ya no hay elección. Y esta es la parte más dura. Saber que estamos perdiendo tiempo y seguir perdiéndolo, como si la vida tuviera una reserva infinita. No la tiene. Cada día vivido en automático es un día menos vivido de verdad. Tiempo desperdiciado es vida desperdiciada. No perfecta pero consciente, cada hora perdida es una hora que podría haber sido vivida con presencia. Entonces, haz algo simple hoy. Antes de dormir, pregúntate con honestidad: ¿cómo usé mi tiempo hoy? No para culparte, para ajustar, para recordar que cada día cuenta, cada hora cuenta. La vida no espera a que te organices. Graba esta frase en tu mente, léela cada mañana. Deja aquí en los comentarios: mi tiempo importa. Este será tu recordatorio diario de que tu vida no es un ensayo, está ocurriendo ahora. Regla 3. Desafíate constantemente. Esta es una de las reglas más contraintuitivas de todas, porque pasamos la vida entera intentando que todo sea más fácil, más cómodo, más predecible. Buscar comodidad no es un error moral, es un impulso humano. Nadie se despierta pensando: hoy voy a desafiarme. Uno se despierta queriendo comodidad, rutina, control, menos fricción. Queremos que el día funcione sin resistencia. Los estoicos hacían exactamente lo contrario, no porque les gustara sufrir, sino porque entendían algo que mucha gente ignora: el exceso de comodidad debilita. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, tenía un hábito extraño para alguien que lo tenía todo. Algunas veces al año elegía vivir como alguien que no tenía nada. Dormía en un colchón duro, comía comida sencilla, usaba ropa áspera. No por necesidad, sino por elección consciente. Él quería entrenar su propia mente antes de que la vida lo obligara a aprender de la manera difícil. Le decía a su amigo Lucilio: reserva algunos días para vivir con poco y pregúntate a ti mismo: ¿era de esto de lo que yo tenía miedo? Esta pregunta desarma muchas cosas, porque la mayoría de nuestros miedos no es real, es anticipación. Es como una sombra que parece enorme a la distancia, pero se hace más pequeña cuando te acercas. El miedo crece mientras huyes. Pasas semanas evitando algo, postergando, creando escenarios en la cabeza, y cuando finalmente enfrentas, te das cuenta de que no era para tanto. A veces ni siquiera era difícil. El problema empieza cuando el miedo a la incomodidad empieza a mandar en tu vida. Evitas todo lo que te saca de la zona conocida. Evitas riesgos, conversaciones difíciles, esfuerzos mayores, cambios necesarios. Y sin darte cuenta, te vuelves rehén de tu propia comodidad. Cuanta más comodidad exiges para funcionar, más frágil te vuelves. Piensa en esa persona que no logra manejar el día sin el café exacto, la temperatura perfecta, el horario ideal, la rutina intacta.
Cualquier desviación se convierte en una crisis, un pequeño retraso, un cambio mínimo y todo se viene abajo. Ahora piensa en alguien que ya aprendió a lidiar con la incomodidad, alguien que sabe que puede soportar una mala noche, un día difícil, una etapa complicada. Esa persona es más tranquila cuando algo sale mal, no porque le guste la incomodidad, sino porque no le tiene miedo. Quien sabe que sobrevive no entra en pánico. Esto no es masoquismo, no es buscar sufrimiento por sufrimiento, es entrenamiento. Así como un atleta entrena bajo carga para no romperse el día de la competencia, tú entrenas la incomodidad para no romperte cuando aparezca, porque va a aparecer. Epicteto, que conoció el sufrimiento de verdad, enseñaba que las dificultades no crean al hombre, lo revelan. La incomodidad funciona como un espejo, muestra quién eres cuando las cosas no salen como te gustaría, y muchas veces descubres que eres más fuerte de lo que imaginabas. No te estoy diciendo que abandones todo o que vivas en privación extrema. Eso no es necesario ni inteligente. El entrenamiento empieza pequeño, empieza posible. Toma una ducha fría de vez en cuando. En los primeros segundos tu cuerpo protesta, tu mente suplica salir, y entonces notas algo simple, no es cómodo, pero es soportable. Y cuando terminas, llega una sensación clara de dominio. Venciste algo incluso antes de que el día empezara. Salta una comida de forma consciente, no por moda ni por estética, sino para sentir el hambre sin entrar en pánico. Para darte cuenta de que es solo una sensación, no una emergencia. Tu cuerpo aguanta mucho más de lo que tu mente dramatiza. Haz esa llamada que vienes postergando. Ten la conversación difícil. Empieza el proyecto que llevas meses empujando porque te intimida. Ve hacia la incomodidad en pequeñas dosis. No mañana, esta semana. Porque la verdad es simple. La vida te va a desafiar de todas formas. Vas a enfrentar imprevistos, pérdidas, dificultades, etapas malas. La pregunta no es si eso va a pasar. La pregunta es si estarás preparado cuando pase. Y la mejor forma de prepararte no es esperar a que el problema llegue, es entrenar antes, un poco cada día, de forma consciente. Marco Aurelio escribió que un fuego fuerte transforma en sí todo lo que se lanza en él. La incomodidad, cuando se entrena, se vuelve combustible. Deja de romperte y empieza a fortalecerte. Desafiarte no es sufrir más, es depender menos de las condiciones ideales para funcionar. Es cambiar fragilidad por solidez, es construir una fuerza silenciosa que aparece exactamente cuando más la necesitas. Regla 4. No sufras antes de tiempo. Esta cuarta regla habla de algo que haces todos los días, muchas veces sin darte cuenta. Séneca escribió una frase que debería recordarse apenas al despertar. Quien sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Léelo con calma. Sufrir antes de tiempo es sufrir 2 veces, a veces 3. A veces por algo que nunca va a pasar. Eso es exactamente lo que hacemos cuando anticipamos problemas. Algo importante está por venir. Una conversación difícil, una entrevista, un examen, una decisión. Y en lugar de esperar a que llegue el momento, empiezas a vivir el problema antes de que exista. Imaginas todos los escenarios posibles, siempre los peores. Revives la situación en la cabeza decenas de veces. Construyes diálogos completos, respuestas, conflictos, finales trágicos. Das vueltas en la cama a las 3 de la mañana, discutiendo mentalmente conversaciones que todavía no han ocurrido. Y entonces el día llega, y muchas veces no era todo eso. A veces, ni siquiera fue difícil. A veces incluso salió bien, y ahí llega la constatación incómoda. Pasaste días torturándote por algo que duró minutos. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces sufriste por cosas que nunca pasaron?
El mensaje que tardó en llegar y se volvió rechazo. El dolor extraño en el cuerpo que se transformó en una enfermedad grave después de una búsqueda en Google. El proyecto que parecía condenado y al final se resolvió. El problema nunca existió, pero el sufrimiento fue real. Aquí hay una trampa silenciosa. Creemos que preocuparnos es una forma de prepararnos, como si sufrir antes fuera un entrenamiento emocional, como si la ansiedad funcionara como un seguro contra el dolor futuro. Pero es al revés. La preocupación no protege, desgasta. Es como correr una maratón el día anterior a la competencia para entrenar. Cuando llega el momento real, ya estás demasiado cansado para lidiar con lo que importa. Los estoicos no defendían la ingenuidad. Practicaban la premeditación de los males, pensar en los desafíos para prepararse, no para torturarse. Existe una diferencia enorme entre planear y la ansiedad, y confundirlas cuesta caro. Planear es mirar el escenario, pensar en lo que puede salir mal, ajustar lo que está a tu alcance y seguir adelante. La ansiedad es quedar atrapado en el mismo pensamiento, dando vueltas en círculos, sin avanzar ni un centímetro. Imagina a dos personas frente a la misma situación difícil. La primera analiza, se organiza, se prepara y duerme. La segunda pasa días imaginando catástrofes, pierde el sueño, pierde el foco, llega al momento real ya emocionalmente agotada. ¿Quién crees que reacciona mejor cuando algo sucede? Y aquí entra la honestidad. Cuando estás rumiando pensamientos de madrugada, ¿realmente te estás preparando o solo te estás castigando? ¿Estás creando soluciones reales o solo repitiendo la misma película en la cabeza? Tú sabes la respuesta. Hay sabiduría en aceptar que no todo está bajo tu control. Eso no es debilidad, es inteligencia emocional. Tu energía mental es limitada. Gastarla en problemas imaginarios es robarte por adelantado. Los problemas reales van a existir, la vida lo garantiza. Pero cuando lleguen, vas a enfrentarlos, siempre lo has hecho. El ser humano es sorprendentemente fuerte frente a la realidad, es frente a la imaginación descontrolada que colapsa. No sufras más de lo necesario, la vida ya traerá sus desafíos. No necesitas llegar herido antes de que empiece la batalla. Declara para ti mismo, hoy dejo de sufrir antes de tiempo. No como negación de la realidad, sino como una elección consciente de guardar tu fuerza para cuando realmente sea necesaria. Regla 5. Contén tus deseos. Tal vez esta sea la regla que más contradice todo lo que escuchas por ahí. Vivimos oyendo que hay que querer más, buscar más, conquistar más. Pero los estoicos decían algo completamente distinto. Séneca escribió, no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Cuando entiendes esto, todo se invierte. Aprendimos a creer que la riqueza es acumular, que la pobreza es carencia, que la paz llega después de la próxima conquista. Pero mira a tu alrededor. Hay personas con dinero, estatus, comodidad, y aún así inquietas, insatisfechas, siempre comparándose, siempre mirando al lado. Y hay personas que tienen poco, pero llevan una calma rara, como si hubieran entendido algo que la mayoría ignora. La diferencia está aquí. La riqueza no es lo que posees, es lo que posees menos lo que deseas. Si tienes 10 y deseas 100, vives en carencia. Si tienes 10 y deseas 5, vives en abundancia. Es una cuenta simple. Y el punto más importante es este. Controlas muy poco de lo que posees, pero controlas bastante lo que deseas. El problema es que vivimos en un mundo que trabaja activamente para inflar tus deseos. Publicidad, redes sociales, comparaciones constantes. Todo está diseñado para hacerte sentir insuficiente, como si la felicidad estuviera siempre justo después de la próxima compra, del próximo ascenso, de la próxima conquista.
Corres, conquistas algo, sientes satisfacción por un corto periodo y enseguida ya estás mirando la siguiente cosa. Es una cinta que nunca se detiene y no sirve correr más rápido, porque el destino no cambia. Schopenhauer lo resumió con crudeza: la ansiedad de tener y el tedio de poseer. Tal vez reconozcas esto. Deseaste algo durante mucho tiempo. Cuando lo conseguiste, la alegría duró poco. Pronto eso se volvió fondo y ya estabas deseando otra cosa. No porque lo necesitaras, sino porque aprendiste a desear. Los estoicos no te decían que abandonaras la ambición. Te decían que abandonaras el apego. Puedes crecer, construir, crear, mejorar, pero no condiciones tu paz a llegar a algún lugar. Si necesitas conquistar algo para estar bien, nunca estarás bien. Siempre habrá más. La paz no está en lo que falta. Está disponible ahora, si reduces la distancia entre lo que tienes y lo que deseas. Hay un ejercicio simple y poderoso. Imagina perder por un instante aquello que hoy consideras garantizado: tu salud, tu identidad, las personas que amas. No para entristecerte, sino para darte cuenta de cuán rico ya eres. La gratitud suele llegar tarde, después de la pérdida, pero puede llegar antes, a través de la conciencia. En lugar de preguntar ¿qué me falta todavía?, intenta una pregunta diferente. ¿De qué realmente necesito para vivir bien? No lo que te venden, no lo que otros exhiben, sino lo que es esencial para ti. Puede que descubras que es mucho menos de lo que imaginas, que muchos de tus deseos ni siquiera son tuyos. Fueron copiados, absorbidos, importados sin reflexión. Y cuando esos deseos caen, la vida se vuelve más liviana. Un año próspero no es aquel en el que acumulas más, es aquel en el que aprecias mejor, es aquel en el que reduces la distancia entre el presente y la paz. Contener los deseos no es privarte, es liberarte, es dejar de correr detrás de lo que no termina. Es aprender a vivir bien con lo que ya está aquí. Regla 6. No delegues tu vida. Existe una forma silenciosa de perder la propia vida sin darte cuenta: dejar que otros decidan por ti. No por maldad, no por control explícito, sino por omisión. Cuando no eliges, alguien elige. Cuando no decides, alguien decide. Y cuando eso se repite todos los días, tu vida deja de ser tuya. Delegar tu vida no parece grave al comienzo. Sigues lo que esperan de ti. Aceptas caminos que tienen sentido. Adoptas rutinas que no elegiste. Mantienes relaciones por costumbre. Trabajas en automático. Vas empujando decisiones importantes para después. Y cuando te das cuenta, estás viviendo una vida organizada por conveniencia, no por conciencia. Así es como mucha gente llega a los 30, a los 40, a los 50 años, con una sensación extraña en el pecho, la sensación de haber cumplido con todo, menos con la propia vida. Los estoicos eran claros sobre esto. Epicteto decía que la mayor esclavitud no es física, es interior, es vivir reaccionando a las expectativas ajenas, a los miedos heredados, a las opiniones que nunca fueron cuestionadas. Cuando vives solo respondiendo al mundo, dejas de conducir tu propia dirección. Observa con honestidad. ¿Cuántas elecciones haces por convicción real? ¿Y cuántas haces para evitar conflicto, decepción, juicio? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces aplazaste una decisión importante esperando una señal, una aprobación, una condición perfecta que nunca llegó? Delegar la vida es eso, esperar que alguien te autorice a ser quien eres, esperar que las circunstancias se alineen, esperar que el miedo pase, esperar que la confianza aparezca sola. Pero la verdad es simple y dura. Nadie va a asumir esa responsabilidad por ti. La responsabilidad asusta porque elimina las excusas.
Cuando asumes el control, ya no sirve culpar al tiempo, a las personas, al pasado o a la suerte. Pero es justamente ahí donde aparece la fuerza. Porque junto con la responsabilidad llega algo raro: libertad interior. No es libertad de hacer todo, es libertad de elegir conscientemente, de equivocarte por decisión propia, de cambiar de rumbo sin pedir permiso, de decir esto ya no sirve y seguir adelante, de asumir que tu vida no es un borrador esperando la versión final. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo todos los días que no sabía cuánto tiempo le quedaba, no para vivir apurado, sino para vivir alineado. Él sabía que aplazar elecciones es una forma elegante de rendirse poco a poco. No delegues tu vida al miedo, no la delegues a la opinión ajena, no la delegues a la rutina, no la delegues al azar. Porque todo lo que no eliges activamente termina siendo elegido en tu contra. Asumir la propia vida no exige grandes gestos. Empieza con pequeñas decisiones conscientes, un límite puesto, un hábito revisado, un compromiso asumido, un paso dado incluso con inseguridad. Así es como se construye la identidad, no en momentos grandiosos, sino en elecciones repetidas. Y aquí está el punto central: vivir bajo tu propio mando no garantiza comodidad, pero garantiza dignidad. Puedes enfrentar dificultades, pero no enfrentas la sensación corrosiva de estar viviendo la vida de otra persona. Entonces, haz ese acuerdo contigo mismo. Deja de esperar, deja de delegar, deja de aplazar a quien sabes que necesitas llegar a ser. Epicteto dejó esto claro de forma simple y dura. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar antes de exigirte lo mejor de ti mismo? Y sabes que esta pregunta no es sobre el futuro, es sobre ahora. Porque nadie te está deteniendo. El mundo no se va a volver más tranquilo, las condiciones no van a ser perfectas, y la vida no te va a avisar antes de exigir postura. Si llegaste hasta aquí, es porque ya entendiste esto, no con entusiasmo, sino con lucidez. Y tal vez ese sea exactamente el punto de quiebre, no un año perfecto, sino un año vivido bajo tu propio mando. Y si este contenido te ayudó a ver la vida con más claridad, suscríbete al canal. Aquí seguimos juntos, pensando con lucidez, creciendo con consistencia y construyendo fuerza interior, un día a la vez.